Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al profesor Daniel Bovich desde Argentina. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, usted es doctor en Historia, licenciado por la Universidad de La Plata y actualmente profesor en la Universidad General Sarmiento y miembro del Consejo Nacional de Ciencias. ¿Cómo se define el CONICET? El CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Investigaciones científicas. Bueno, la razón que queríamos entrevistarles es por un reciente artículo que ha publicado en colaboración con el profesor Bogoslavsky sobre el papel de los judíos en la política latinoamericana. No estamos hablando de la historia europea de los judíos, que es conocida igual en la Revolución Rusa o incluso en distintas partes de Europa, sino en Latinoamérica, que bueno, aquí en Europa se conoce parcialmente algunos datos, pero ustedes han llegado a ver que la presencia es abrumadora, ¿no? Sí, no diría tanto como abrumadora, pero en algunos momentos bastante relevante, ¿no? Yo diría que hay dos maneras de la participación política de los judíos en América Latina. Una es la participación al interior de las propias comunidades judías de los distintos países, ¿no? Básicamente en países como Argentina, Brasil, Uruguay, donde hay comunidades judías muy numerosas y muy politizadas y divididas políticamente, ¿no? En distintos momentos, de acuerdo a las distintas orientaciones religiosas y políticas, sionistas y no sionistas, dentro del sionismo, con perspectivas de izquierda, de centro, de derecha, por fuera de los marcos del sionismo, con una fuerte presencia también de organizaciones judías vinculadas al Partido Comunista, y por fuera de los marcos comunitarios, también, digamos, como individuos, una participación relevante, yo diría desde el comienzo del siglo XX, de distintas personas judías, que algunas que llegaron a ser personalidades importantes en la vida política de distintos países. Uh-huh. ¿Cuáles son los casos que destacaría como los más visibles, por ejemplo, de esta influencia? Mira, yo diría en el caso argentino, los hermanos Dickmann fueron personalidades muy importantes en el Partido Socialista. En el caso de Chile, Bolívar Teitelbaum, importantísimo dirigente de primerísimo nivel, senador nacional del PC chileno, para hablar de una vinculación del mundo judío con la izquierda, que es una vinculación muy habitual, yo diría, en la primera parte del siglo XX y hasta los años 60, 70. Uno puede coincidir con Enzo Traverso, señalar que hay un giro conservador hacia la derecha del mundo judío desde los años 70 esta parte, y aparecen algunas personalidades también vinculadas a las derechas, digamos, en los últimos años, ¿no? En el caso argentino contemporáneo es muy marcado, ¿no? Tenemos por primera vez un rabino que es ministro del Gobierno Nacional en el gabinete de Macri en estos momentos. Uh-huh. Bueno, y no sé si también entra dentro de esa definición gente de origen judía como el presidente Kapuscinski de Perú, ¿no? Claro, sí, el presidente Kapuscinski de Perú entraría, aunque sería más, aunque viene de una familia judía muy notable. La verdad yo desconozco si participó de marcos judíos o no, pero sí formaría parte de esa definición, una familia que dio desde economistas liberales a dirigentes comunistas en Europa, ¿no? Uh-huh. Y su último retoño es el actual presidente de Perú, recientemente elegido. En el caso argentino hay una serie de ministros muy importantes
Creo, si no me equivoco, el primer ministro judío es el ministro de Trabajo de Frondizi en el año 58, de apellido Blecher. Y bueno, y hubieron ministros judíos, de origen judío, muy destacados. Diría que desde la recuperación de la democracia en Argentina, en casi todos los gabinetes, algunos muy notables, como el caso de Helbar en el Ministerio de Economía argentino en los años 70, el ministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof. Bueno, hay una cantidad de gente muy importante que ocupó puestos relevantes. Uh-huh. Ahora, esta tendencia que había, como usted señalaba, hasta por lo menos en los años 70, la vinculación, estamos hablando en el plano extracomunitario, o sea, fuera de la propia interna de las comunidades judías, en el plano nacional, esta vinculación al mundo de las izquierdas, el comunismo, el socialismo, socialdemocracia, ¿no era una herencia trasplantada de Europa, de estos hijos de inmigrantes o inmigrantes? Uno puede pensar que era en cierta medida una herencia trasplantada de Europa y cierta tradición judía del inconformismo, de la búsqueda de la justicia, de la justicia social. Hay, por otra parte, ya tradiciones específicamente políticas trasplantadas, ¿no?, con pertenencias a los ámbitos del socialismo, o del anarquismo, o del comunismo, así como hay tradiciones que se recrean en los casos argentinos o latinoamericanos. Pienso en la cantidad de hijos de las colonias agrícolas, por ejemplo, de Entre Ríos, que proviniendo de familias tradicionalistas o religiosas, abrazarán en algunos casos distintas expresiones de izquierda, ¿no?, dentro del mundo del sionismo socialista o dentro de los partidos argentinos o el movimiento cooperativista. Digamos, el aporte judío al movimiento cooperativista argentino no se puede entender el movimiento cooperativista argentino, tanto el cooperativismo agrícola como el cooperativismo de crédito, sin tener en cuenta el aporte de los judíos en ese sentido. Uh-huh. Y que yo diría que en parte sí, hay una herencia trasplantada de Europa y en parte hay una recreación en los casos latinoamericanos. Uh-huh. Por supuesto, a mí me parece que estos temas, digamos, los temas vinculados al mundo judío, siempre hay que pensarlos en estas dos perspectivas, ¿no? Por un lado, en la pertenencia a redes y a tradiciones que son transnacionales, y por otro lado, pensar el modo en que esas redes y tradiciones se ubican específicamente en los contextos nacionales en los que se desarrollan. Uh-huh. En el artículo que desarrollaron también se estudiaron casos fuera del área más cercana, o sea, estábamos hablando mucho de Argentina, pero también mencionaba usted a Chile, pero por hablar, por ejemplo, en México o en otros países, en Colombia, en Venezuela, ¿también ha habido presencia e importancia de los judíos? Ha habido, en menor medida, las comunidades son bastante distintas también, en el sentido son comunidades mucho más chicas, quizás socialmente más demarcadas, más con una participación un poco menor. En la Venezuela de hoy hay una presencia en dirigentes importantes que tienen origen judío por alguna de sus ramas, ¿no? Pero la extensión, el peso de las comunidades judías como la de Argentina, Brasil, Uruguay es bastante más importante que lo de los países del Caribe o de México, ¿no? Uh-huh. Y en el caso por ejemplo, de Brasil y de Uruguay, ¿habría alguna mención que se...? Sí, hay similitudes, son historias sociales y políticas bastante parecidas en los partidos socialistas y comunistas de los tres países. Hubo
una fuerte presencia judía, en parte por esto que vos decís, ¿no? De la transmisión de esta herencia europea, en parte por la adaptación al país en que se inmigró o se nació. Por supuesto que las culturas políticas de cada país determinaron también los modos de participación de los judíos. Uruguay es un país mucho más siempre con una presencia de la Iglesia y con una presencia de las derechas xenófobas mucho menos importante que Argentina en la primera mitad del siglo. Eso facilitó una integración con menos fricciones que en el caso argentino. Brasil es una sociedad donde las diferencias de origen étnico, me refiero, se disolvieron más rápidamente que en otros países. Todas esas cuestiones hay que considerarlas al momento de pensar los modos de participación política. Pienso en, por ejemplo, los modos en los que pesa el antisemitismo, para referirse a los varios ministros de Economía judíos que hubo en Argentina, que me parece que no fueron tan presentes en Brasil, en el caso del ministro Levy, el ministro de Economía de Dilma Rousseff, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hay que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? Los modos en que las culturas políticas facilitan o resultan obstáculos para la integración en la vida política. Uh-huh. Luego hay algo llamativo en lo que comentaba, porque así como citaba en su otro verso con este giro que hay en la orientación política de algunos judíos que ya no solamente participan dentro del ámbito, digamos, de las izquierdas, sino que también en partidos conservadores a partir de la década de 70-80, pues llegamos a situaciones como, por ejemplo, la que vive o que vivió en los últimos años Argentina misma, con fuerte presencia judía en partidos de gobernantes de izquierda, más o menos, por ejemplo, como el kirchnerismo, citaba usted a Kicillof, a Timerman, y por otro lado en la oposición, ahora mismo con personajes como el rabino Berman o con el secretario de Derechos Humanos, Claudia Abruj, exacto. Abruj, que fue una persona que tuvo responsabilidades muy importantes en la AMIA. Uh-huh. Sí, pero eso habla también de un nivel de integración bastante alto, ¿no? Uh-huh. Los modos en que y también de las transformaciones del mundo conservador, digamos, mientras el mundo conservador, el mundo de las derechas conservadoras tuvo un componente fuertemente antisemita, que lo tuvo por tradición cultural, por peso de cierto catolicismo preconciliar, porque estaba formado por redes sociales y familiares muy cerradas. La presencia de individuos judíos se hacía lógicamente muy compleja, aunque siempre hubo algunos que lograban atravesar esas barreras. Las transformaciones del conservadurismo también son las que permitieron la admisión, digamos, de dirigentes judíos o de origen judío, y además que permiten atraer una parte del voto judío. Esto era impensable en momentos en que el conservadurismo tenía un cariz antisemita abierto o encubierto bastante significativo. Uh-huh. No, quería preguntarle... Por otra parte, transformaciones como las propias claro, vos me recordás el caso de Timerman, ¿no? Transformaciones como las propias de ciertas instituciones, como la Cancillería, que yo diría en la primera mitad del siglo fueron cotos bastante cerrados de familias conservadoras. Hubo una primera apertura durante el primer peronismo, donde se plebiscitó de alguna manera el cuerpo de funcionarios del poder
Ministerio de Relaciones Exteriores, también en cierta medida el del Poder Judicial, y un segundo momento de democratización que se abre en el 84 con el alfonsinismo y que continuó hasta nosotros. Uh-huh. Era impensable durante la primera mitad del siglo, o muy complejo pensar ya no en un ministro de Relaciones Exteriores, en un embajador o en un funcionario que fuera judío. Esto con el peronismo cambió y se profundizó, digamos, la recuperación de la democracia. Y luego el Poder Judicial, digamos. También encontramos en estos últimos años jueces y fiscales de origen judío, ¿no? Sí, sí. Y ahora... Pero como parte, insisto, de un proceso de plebiscización, también encontramos gente que no hubiera estado antes, claro, italianos populares o árabes. La pregunta es, tu estudio, o vuestro estudio, en el caso del profesor Bohoslavsky y tuyo, pues estaba centrado en Latinoamérica. Sin embargo, el modelo que describes ahora, actual, de, por ejemplo, un sitio de tanta integración y tanta participación como Argentina, pues se asemeja mucho al modelo estadounidense, donde los judíos participan activamente tanto en el campo de los demócratas como de los republicanos. Sí, tiene que ver también con la diversificación social de los judíos, el Cono Sur, digamos, ahí donde vas a encontrar que están ubicados en los distintos escalones de la estructura social, al igual que en Estados Unidos. Esto es lo que diferencia algunas comunidades, donde son comunidades bastante pequeñas y ubicadas de las clases medias hacia arriba. Claro. Y por supuesto en los distintos colores de la paleta ideológica. Uh-huh. Yo diría que la diferencia con Estados Unidos es que muchas veces, bueno, eso se está rompiendo un poquito en Argentina, ¿no? Pero muchas veces en el Cono Sur la participación comunitaria era una opción y la participación en las políticas nacionales era otra y resultaban contradictorias. Me parece que en el caso argentino, seguramente, no sé, en los otros países del Cono Sur, estamos hablando de estos tiempos, de nuestros tiempos contemporáneos, eso se está rompiendo. Se puede tener una participación comunitaria intensa, activa, y participar a la vez en la política nacional. Uh-huh. Eso es una peculiaridad. Bueno, lo que está claro que Uh-huh. Lo que está claro es que esta es una situación, un work in progress, como se dice en inglés, es una situación que se va modificando con el tiempo. Estas apuntes que hacías de los últimos cambios son cambios que se van produciendo prácticamente en los últimos meses y años. Hemos visto, por ejemplo, cómo ex dirigentes comunitarios argentinos pues participan en la política nacional. Tenemos creo que el caso de Wolf, el caso de Abruz que mencionaste. Así que hay ya varios casos que representan que estas brechas, estas barreras se han disuelto de alguna manera. Queríamos agradecerte, Daniel Lebovich, doctor en Historia, por habernos hablado sobre este proceso que vive la comunidad, no solamente en Argentina, pero quizás es por su presencia y por su especificidad, por su también gran tamaño relativo, pues quizás esté marcando también la pauta que van a seguir, por donde van a ir también otros países de la zona, como tú mencionabas, en Argentina, aparte de Argentina, en Uruguay, Brasil y seguramente alguna otra comunidad que no sea demasiado pequeña y no tan aislada como las que sentábamos antes. Muchas gracias por habernos atendido y estaremos a la espera de nuevos artículos tan interesantes como este. Bueno, muchísimas gracias.